vamos a comenzar y yo voy a dar una pequeña introducción a nuestro artista invitado de la clase hoy. Conocí a Guillermo Galindo durante su residencia en el 2018 en el Departamento de Arte de nuestra universidad. Tuve el gusto de participar en el performance de reactivación sonora de la Plaza Pública de Nashville, otrora Mercado de Esclavos. La obra de este compositor experimental, arquitecto del sonido, performer y artista visual, redefine los límites entre música, composición, arte, política, cuestiones humanitarias, espiritualidad y conciencia social. Su arte emerge de la mezcla sonora y el despliegue performático e incluye composiciones orquestales, ópera, escultura, artes visuales, interacciones computacionales, música electroacústica, improvisación, filmografía, creación de instrumentos e instalaciones tridimensionales interactivas. Entre sus composiciones acústicas sobresalen obras para conjunto de cámara, 2 sinfonías a solicitud de la Orquesta Sinfónica de la UNAM y de Oakland, y 2 óperas con libreto de Guillermo Gómez Peña y Anne Carson, respectivamente. En el 2011, Galindo colaboró con el fotógrafo Richard Misrach en la exhibición itinerante Border Cantos y en el libro homónimo, publicado por Aperture Foundation. El libro contiene las fotos de la frontera de los Estados Unidos y México, de Misrach, y los instrumentos sónicos y partituras concebidos por Galindo a partir de los restos que los inmigrantes y los policías dejaron a su paso. En 2017, Galindo fue invitado a participar en la Bienal de Arte Documenta 14, en la cual exhibió la serie Eco Exodus. Este trabajo se exhibió en Grecia y Alemania y también consiste en artefactos generados a partir de los remanentes de migrantes y refugiados, esta vez de África y el Medio Oriente. Nuestro siglo es testigo del aumento de los refugiados e inmigrantes. El número más grande de migrantes vive en los Estados Unidos con un 19%. Múltiples razones: persecución, violencia, pobreza, guerra, escasez, hambre, han forzado a abandonar sus hogares a más de 240 millones de migrantes alrededor del mundo. En el contexto actual, muchos muros se han elevado, mental y físicamente, para preservar cierta integridad, para mantener a los indeseables lejos, pero principalmente para no tener que cuestionarnos jamás qué está mal más allá de nuestro pedestal. Ahora más que nunca es pertinente estudiar temas como las fronteras y las migraciones. Por favor, démosle la bienvenida al artista mexicano Guillermo Galindo para discutir su obra Ángel Exterminador, que versa sobre los derechos humanos y políticas de control en la frontera entre Estados Unidos y México. Gracias, bienvenido Guillermo. Gracias, Elvira, por invitarme. Es un placer estar en tu clase y Cristina, mucho gusto de conocerte igualmente. Voy a tratar de compartir aquí mi pantalla. Y esta es una presentación que están viendo ahí, ¿se ve bien? Sí. Sí, esta es una presentación que hago en muchos lugares, pero me enfoqué, como dice Elvira, principalmente en la obra Ángel Exterminador, que está hecha a partir de un pedazo de la barda de México, Estados Unidos, de la muralla. Y en la presentación empiezo con esta cuestión de que hay diferentes tipos de pared, de muralla, o como le llamamos, de barda, ¿no? De la frontera. Y, o sea, no es un tipo, ¿no? Al menos cuando empecé a trabajar con Richard Misrach en la obra de Border Cantos, existían 2 o 3 tipos distintos de muralla. Esta es la más reciente. Y es interesante esta fotografía porque esta parte de la barda existe en la mitad del desierto. Y está ahí nada más como una exhibición. Está muy interesante porque quién sabe qué función tendría, pero esta parte de la muralla está hecha de acero y es de acero muy sólido, ¿no? Y es la más reciente que existe. Entonces, este tipo de muralla que está más o menos en el desierto de Arizona y de California,
la comparamos mucho con, se hizo mucho la discusión de monumentos y antimonumentos, ¿no? Por ejemplo, el monumento a la libertad, ¿no? La Estatua de la Libertad, ¿no? Que es un monumento a los migrantes. Y el monumento o estatua o representación a los migrantes, que es la muralla, es un anti-monumento, ¿no? Y se puede comparar con las esculturas de Richard Serra, que es un escultor contemporáneo. Y tenemos también la otra parte de la muralla, ¿no? Que está hecha a partir de placas donde aterrizaban los helicópteros en la guerra de Vietnam y en la guerra de Irak. Y están reprocesadas o recicladas para formar esta otra parte del muro, que también está hecha, son unas láminas de acero bastante gruesas y bastante pesadas, y corren a partir de Tijuana hasta casi Nuevo México en algunos casos. Ven ustedes que están numeradas. Entonces, estas eran placas de aterrizaje de helicópteros inicialmente. Y finalmente, cuando Richard estuvo ahí en California, cuando estuvimos trabajando juntos, yo tenía que quedarme aquí en Oakland a dar clases, y él se fue al desierto, se iba por meses. Entonces primero me empezó a mandar objetos de migrantes, con que empecé a hacer objetos sonoros, y posteriormente me pidió qué más necesitaba, hasta que empecé a dejar llevarme por mi imaginación y también por el presupuesto que él tenía. Y le dije, pues tráeme un pedazo de la barda. Quiero un pedazo de la barda para hacer un instrumento. Entonces encontré este pedazo doblado de acero. O sea, para doblar eso deben haberle dado un camionazo. Parece que hubo en algún momento grupos en México que hacían camiones con unas defensas enfrente con tubos, y veían qué tan fuerte le podían pegar a la barda. Y supongo que es como se dobló esta pieza, ¿no? Porque es dificilísimo doblar esta pieza. Si la ven, es de acero bastante grueso y es pesadísima. Por el otro lado, pues me dio unas escaleras con que hice instrumentos, que también estaban junto a la barda. Y pues eso lo vamos a pasar por ahora, pero esto es lo que hice básicamente, que se llama el ángel exterminador. Quise hacer una estructura con madera que se usó de soporte para construir la barda, y quise que se viera como una horca, ¿no? Como un galo, que le dice una horca, donde ahorcan a la gente. Y quise también hacer una estructura que se viera bastante conceptual, muy sencilla, minimal, y que tuviera una asimetría en el balance. La pieza, como ven, es pesadísima y se compensa con la parte de abajo, ¿no? Para construir esto tuvimos que consultar una serie de ingenieros para que estuviera estable y todo. Y la cadena que se sostiene es una cadena que utiliza la patrulla fronteriza para jalar llantas con sus camionetas, y las llantas alisan el piso para que cuando cruzan los migrantes puedan identificar las huellas. Entonces usé esa cadena para colgar esta pieza que simula un poquito unas alas de ángel, ¿no? Y le llamé, en honor a la película de Luis Buñuel, le llamé El Ángel Exterminador. No sé si conocen la historia del Ángel Exterminador, pero es una historia de Luis Buñuel, que es un cineasta español del surrealismo. Y él hizo una historia en que hay un grupo de gente rica, de gente burguesa, que va a un concierto y tienen una cena en su casa después del concierto. Y pues están ahí, todos muy bien vestidos, tienen una cena muy fina, están tomando, y de repente se dan cuenta de que hay un embrujo en que no pueden salir de su casa. Un ángel puso un embrujo en que ellos ya no pueden escapar. Entonces lo hice en relación también, conectado con una frase que decían mucho en México: si los americanos quieren poner su muro, pues que se queden en su jaula de oro, ¿no?
Entonces, pues bueno, voy a cerrar esto. Voy a compartir otra parte con ustedes. Ahora lo que voy a hacer va a ser, primero voy a poner un video de cómo se instala la pieza, que es una pieza enorme y tiene instrucciones de instalación. Es una cosa muy interesante porque mi instrucción, mi educación es como músico, pero soy muy curioso y por eso me metí a las artes visuales, me metí a la escultura, pues todo lo que me llama la atención me meto, ¿no? De hecho, tengo una residencia el próximo año en San Diego y voy a estudiar con un biólogo, voy a estudiar el efecto que tiene el muro en la flora y la fauna. Y pues, estoy siempre de curiosidad y entonces siempre me quise salir de la caja en que un músico tiene que hacer esto o lo otro, ¿no? Siempre estoy explorando a ver qué encuentro de nuevo. Entonces lo que voy a hacer, ese es un video que hizo el Museo Amon Carter de la instalación del ángel exterminador. Ok. Entonces, como ven, es una pieza muy compleja de construir y al mismo tiempo el sonido que se escucha es el sonido de esta pieza, ¿no? Hay muchísimos sonidos que se le pueden sacar. Tiene una reverberación increíble. Y una nota especial es que después de muchos años de estar recolectando objetos de migrantes y explorando el sonido de los objetos de los migrantes, me di cuenta de que los objetos de los migrantes en sonido usan el idioma sonoro de los migrantes y los objetos de la patrulla fronteriza usan el lenguaje. Por ejemplo, los sonidos que se utilizan con objetos de migrantes, pues son sonidos de zapatos, de ropa, de plástico, de mochilas, ¿qué otra cosa? De objetos, de juguetes de niños, pues de muchas cosas, ¿no? Mucho de botellas de agua. Y estos sonidos son muy bajos en volumen y casi se puede hacer una metáfora con la cuestión de los sonidos que vienen de la patrulla fronteriza, que son más metálicos, son cosas más grandes, son cosas más monstruosas, ¿no? Um, um, Linternas, ¿no? Enormes de metal, um, uh, placas de metal, objetos enormes de madera, casquillos de ametralladora o de rifle. Y son cosas que hacen unos sonidos mucho más fuertes. Y pues queda una metáfora, ¿no? De quién tiene la voz más fuerte, ¿no? A quién se le puede escuchar mejor, ¿no? Incluso con esa teoría hice una pieza, cuando empezaron a cruzar la frontera niños, hice una pieza con unos micrófonos muy sensibles, usando juguetes chiquitos de niños y amplificándolos, ¿no? Como una metáfora también de amplificar las voces de los niños que nadie las escucha. Y haciendo que la misma actitud, ¿no? De acercarte a oír algo que es bajo de volumen, ¿no? Acercarte a oír un niño, ¿no? Que no es lo mismo que imponer, ¿no? Si comparas la pieza de los niños, del sonido de los niños con el sonido del ángel exterminador, pues el ángel exterminador se impone, ¿no? Es fuertísimo. El sonido de los juguetes de los niños es bajísimo, te tienes que acercar, ¿no? Tienes que acercarte para poderlo escuchar. Ahora lo que voy a ponerles es un performance que hice en Frankfurt tocando la pieza el año pasado, en junio del año pasado, antes del COVID y todas esas cosas. No, esta es la entrevista. Es en inglés, no sé si. No, mejor pongo
Hice una entrevista también en Alemania sobre el ángel exterminador, pero está en inglés, no sé si venga al caso. Pero aquí les toco el video del performance un poquito. A ver. Ok, vale, ahí va. For those of you that don't know about these Ok, voy a adelantar. nations, Okay, I'm going to fast forward a little bit. And, okay, a little bit forward. A little bit forward.
Okay, so you have an idea, no, of the sounds that I can make with that. It's a kind of an exploration. It's also kind of a ritual. I don't know. I don't know how we're doing in time. I think we should open to your comments and to some. Sí, en efecto, todos Disculpa, aquí, tengo que hablar el español. Me trabo, tengo que hablar el inglés. Y el aquí español. hablamos español e inglés, lo que pasa es que como es una clase Sí, claro. en español, pues nosotros tratamos de privilegiar pues el uso del español, pero estás en toda libertad de cambiar de código cuando estimes. Entonces ahora, si ya estás listo, vamos a abrir a las preguntas. También hay una entrevista, pero que hice en Frankfurt, pero estaba en inglés y no la quise poner, pero está bien. No te preocupes, Dependiendo de del todas tiempo, maneras como- podemos compartir el enlace. Si me mandas el enlace, pues yo a los participantes le enviaré el link, el enlace a la entrevista. Entonces vamos a abrir a las preguntas. Yo voy a romper el hielo, yo tengo una pregunta. A mí me impresionó muchísimo la intervención tuya de la escultura. Dura aproximadamente unos 38 minutos. Claro. Yo puedo ver que lo mismo le pegas con una roca y así lo usas a especie de gong, ¿no? Lo Sí. percutes como si fuera un gong, pero también vi momentos en los que tú con una varilla empiezas a rayar, a herir, ¿no? Las alas de este ángel. Y me preguntaba cuál es el valor de la escritura en tu ángel exterminador. De la escritura te refieres a cuando uso un pedazo de metal y lo estoy rayando. Y lo estás rayando como si estuvieras escribiendo. Como Exacto, si son como mensajes, ¿no? Escritos en las alas del ángel, ¿no? Es como un spell, ¿no? Como le dicen un hechizo. un hechizo, ¿me entiendes? Son como mensajes que llevan, ¿no? Como te digo, lo tomo como, más que nada lo tomo como un ritual, ¿no? Está basado a partir de las técnicas que usaba John Cage, que eran narrativas en cuanto a partituras musicales narrativas, ¿no? Lo que hacía John Cage mucho era, pues tienes un límite de tiempo, un marco de tiempo en que completar una serie de acciones. Y estas acciones dice, pues aprieta un despertador, prende un radio, apaga el radio, avienta una taza en el suelo, ¿no? Entonces eran una serie de acciones y eso lo comparo mucho con la cuestión ritual, ¿no? Lo sabes mucho que estamos hablando de los abacúa y todo eso, ¿no? Que es una serie de acciones que se tienen que cubrir en determinado tiempo, ¿no? Primero se agarra la gallina, después se fuma un tabaco, después se ponen las velas, entonces tiene un orden. Todos los rituales de todo el mundo tienen una serie de cosas y cada parte del ritual tiene un significado. Entonces eso es lo que pretendo hacer, ¿no? Es una exploración y cada parte del ritual interviene la escultura de formas distintas. Excelente. Muchas gracias, Guillermo. De nada. ¿Alguna pregunta? Regan y después Lila, por favor. Hola, yo tengo una pregunta sobre sus emociones. Cuando usted ejecuta esta forma de arte, ¿tiene emociones distintas durante la performance? Es buena pregunta porque lo que trato de hacer es no tomar alcohol antes de la performance y hacer meditación y yoga para estar completamente envuelto en el performance. Y ya que empiezo a tocar y eso, entro en una zona totalmente como de sueño. Pues es rarísimo decirlo, pero como que me desconecto de la gente. O sea, estoy mandando energía hacia el público y tengo un espacio en que estoy interactuando con el público, pero estoy en una zona neutra, que es una especie de sueño y o sea, estoy tan enfocado en hacer todo lo que tengo que hacer que el tiempo empieza a pasar
de otra manera, porque me enfoco tanto en eso. Y muchas veces al final, cuando regreso, cuando termino, me doy cuenta de que la gente está conmovida o algo y empiezo o sea, me da mucha tristeza o me conmuevo o me empiezo a llorar o me tengo que ir a mi vestidor y no hablar con nadie. Porque sí lo más fuerte es cuando termina, porque sí empiezo a ver las caras de la gente y eso, y ahí sí o empiezo a pensar, ¿no? En cosas que me pasan, ¿no? Empiezo a pensar en los migrantes y empiezo a pensar en la gente que sufre, la gente que está en prisión, y también empiezo a pensar en el sufrimiento como una característica de la vida, ¿no? Y empiezo a reflejarlo con lo que me pasa a mí, y soy muy sensible, ¿no? Al final del performance, y no solo al final del performance, o sea, tengo el defecto, la cualidad de ser demasiado sensible. O sea, todo me mueve, todo me hace conmoverme, todo me hace, o sea, no sé si sea algo bueno o malo, pero soy como una ventana abierta a todo, ¿no? Y es lo que me llega al final del performance mucho, ¿no? Se abre mi ventana y entra todo, ¿no? Entra todo lo que está ahí. No sé si eso contesta tu pregunta, pero Sí, gracias. de nada. Excelente. Lila, por favor. Sí, yo quisiera saber si como durante la planificación es todo como muy planificado o también hay momentos de improvisación. ¿Te refieres a planificación del ritual, de la Sí, secuencia? o sea, como hay una partitura o es todo... Sí, sí hay partituras, sí te puedo enseñar partituras. Son partituras es lo que se llama partituras gráficas. Te recomiendo que veas partituras de Cornelius Cardew. Lo puse ahí en el chat. O de John Cage. Se llaman partituras gráficas. O graphic scores, ¿no? Graphic. Y te sugiero que lo veas porque es una práctica interesante, porque si ves partituras de música clásica hasta el siglo XIX, todavía ves las 5 líneas de la pauta y la clave de sol y la clave de fa y un compás y un título de la pieza y etcétera. Pero a partir de los años 60, 1960, 70, los compositores contemporáneos y conceptuales de Fluxus y de otros movimientos empezaron a experimentar con lo que se llama partituras gráficas, ¿no? Incluso Paulino Oliveros, que es una de mis avatars y de la gente que Oliveros. Es una de mis compositoras favoritas y me apoyó mucho cuando estuve aquí en Mills College. Ella hizo mucho partituras narrativas, ¿no? Que se parecen mucho también a lo que hizo Yoko Ono, la que estuvo casada con John Lennon, que es una gran artista. Hizo una serie de piezas que son cuadros activos, ¿no? Y te dice cosas como, toma un lienzo del tamaño que tú quieras, espérate a la luna llena, hazle un agujero en medio y observa la luna llena por el lienzo. Ya es un cuadro, ¿no? Es una obra conceptual, ¿no? O ponía una escalera, por ejemplo, enfrente de una pared y ponía clavos y hasta arriba de la escalera había un martillo, ¿no? Entonces te subías a la escalera. Ah, mira, así está. Este es más bien medieval, ¿no? Esta es una partitura medieval. Y es donde es interesante porque el siglo XX, la parte tardía del siglo XX, como que se ensambla otra vez con la Edad Media, ¿no? En que las partituras eran mucho más libres. Sí tengo por ahí unos también yo, ¿no? Si pones imágenes en Graphic Scores, y igual yo tengo partituras mías aquí. Espera, si me esperas un poquito. Igual yo recuerdo en el caso cubano, Galindo, que hay están los móviles de Harold Gramatch, que ya venían rompiendo con esa idea de la identidad de la partitura, con notaciones
más irregulares y bajando de un pentagrama al otro. Exacto, está muy bueno. Está muy bueno. Hay un libro, de hecho, está fuera de impresión, ya no lo están imprimiendo, pero se llama, ¿cómo es que se llama? Es de partituras gráficas, Reflections 21, algo así. Te puedo dar el nombre, pero yo hice una de mis primeras partituras gráficas para ese libro, pero mira, te voy a enseñar las que hice, de hecho, para Border Cantos, que son intervenciones en las fotografías de Richard Mizrahi. ¡Wow! Son buenos ejemplos, de hecho. Impresionante. Y ¿no? Este también. O ¿no? Este es fuentes científicas de fuente, ¿cómo se dice fuentes? Tipos de letras, fuentes Fotografías. sí, científicas, ¿no? Y lo que hice mucho es transferir data que obtuve de Colibrí, que es una organización humanitaria que regresa los cadáveres de los migrantes o los restos de los migrantes a sus familias en Latinoamérica. Utilicé hojas de spreadsheets de data y las convertí en braille o las convertí en notación musical con sus equivalentes en las fuentes, ¿no? de computación. Entonces es una forma de traducir un tipo de lenguaje que es el lenguaje de la estadística, el lenguaje de las listas de gentes y de los lugares donde se encontraron los cadáveres, traducirlo en otra forma de data, ¿no? Y haciendo el comentario de cómo el data es nada más data, ¿no? No tiene que ser, las personas son personas y el data es nada más data, ¿no? Pero sí tengo un montón de partituras, déjame ver si encuentro otra, mira. Tengo unas que son de instrucciones. Tengo otras que son, a ver, ¿cómo se llama? Sonic Borders, se llama. Sonic Borders. A ver, espera un tantito. Sonic Borders. Hijo, ojalá lo encuentre. Ah, mira, acá está. Esa es una de las partituras que uso en mis performances que hago para Border Cantos. No abre, no quiere abrir. Ah, ya abrió esta. A ver, esta. Abre, por favor. Sí, abre. Ay, no está bien, espérame tantito. ¿Me esperan tantito? Sí, sí. Disculpa. Okay. Oh, man. Aquí tiene que estar. Oh, no. No. Disculpe, es que como no estaba preparando este material aquí, ya mero, ¿eh? Sonic Border, Sonic. Oh, man. ¿Será este? No. Sonic Borders. Oh, man. Ok. Este tiene que ser. Bueno, un poco, o sea, no encontré uno de los fuentes que tengo aquí, pero les voy a enseñar esta, ¿no? Les voy a enseñar esta, que es un tipo, esta la quería que la vieran porque se parece al tipo de organización que tengo en el del Ángel Exterminador. Acá está, ¿la ven? Entonces, del lado izquierdo, si ven aquí arriba tengo la pauta del tiempo, ¿no? De 0 minutos, 1.5 minutos, 2.5 minutos, 7.5 minutos, ¿lo ven? Y luego tengo una serie de acciones que suceden dentro de eso, ¿no? Dentro de eso. Y tengo aquí unos gestos
cosas gestuales, ahí estoy así. Y luego me espero, luego hago otro gesto así, se repite. Y todas las flechas es de qué actividad puedo ir a qué actividad, ¿no? Aquí energy, rob, grab rattles, vocals, ladrar como perro. Aquí hay una actitud en que estoy así. Y qué Entonces, interesante, Guillermo, como estás usando todavía la notación musical, ¿no? Tienes las barras de repetición, tienes los reguladores, los calderones, se ve tienes... que sabes música. Sí, Sí, es interesantísimo, interesantísimo, que no son instrucciones verbales, sino también instrucciones espaciales, instrucciones exacto. que respetan también como una notación musical para darle... Qué interesante. Mm. Sí, definitivamente, sí, tienes toda la razón. Y pues así es como, pues es de donde vengo, de donde vengo, a nivel educación, pues vengo de la educación musical, entonces, pues es con lo que estoy familiarizado y es lo que utilizo para organizar el tiempo, ¿no? Para organizar eventos que suceden en el tiempo. Y también referir la dinámica, ¿no? Cuando quieres que sea mesopiano, cuando quieres que sea mesoforte. Exacto, Lo exacto. cual, si yo pudiera incluirlo cuando leo un poema, para mí también sería extraordinario que el Sí, poema tuviera reguladores. Y... Sí, sí, sí. tienes toda la razón. Y de hecho yo estoy empezando a hacer poemas fonéticos y estoy incluyendo toda esa notación también. Hay una pieza de Luciano Berio que se llama Secuenza for Solo Voice. La partitura es increíble. Igual la encuentro aquí. Espera. Berio Secuenza for... Aquí tengo la partitura, wow. Igual tenemos más preguntas para Bueno, ti, sí. Guillermo. Claro, lo que quieran. Si voy en lo que tú estás buscando, voy a... Ajá, ya la encontré, pero ¿La encontraste? Bueno, compártela con nosotros y lo que no pasamos encuentro es ya los controles de aquí al del Zoom. Zoom. Sí, ya no encuentro nada, me perdí. Cerré todo y ya no encuentro los controles. Chat. No chat. No sé dónde. Es que ya no veo la pantalla ni nada. Ya no veo nada. Ah, acá Vamos está. a... Ya lo vi. Ah, lo lograste, perfecto. Sí, creo. Avisas, entonces, ¿lo vas a compartir? Para entonces yo quitar, para que Ajá. tú tengas espacio. ¿Están viendo el share? No. No. Es que no sé dónde poner que todo salga de pieza completa. Show names and annotations, chat. Es que no sé dónde está el view para que salga todo. Ya no lo encuentro. Lo perdí. Igual nos lo puedes Acá enviar está, ya lo vi. allá. Ah, ok, Lo- perfecto, lo veo. Voy a minimizar yo acá. ¡Oh! sí, lo Tremendo. veo. Entonces, lo que tiene esta partitura es que tiene una serie de instrucciones, ¿no? Con todos los símbolos. Y tiene todas las características en qué estado de ánimo se tienen que leer las cosas, ¿no? Anxious, apprehensive, distant, dreamy, ¿no? Todas estas características. Y después tiene las notas, ¿no? ¿Qué significa cada cosa? Por lo general, las partituras que son para que alguien las ejecute, tienen instrucciones al principio, las partituras del siglo XX. Y sí, aquí está lo demás, ¿no? Aquí está ya la partitura en sí. Y lo puedo hacer más grande. A ver, espera. Y aquí ves, pues también el paso del tiempo. Tiene aquí los segundos en la parte de arriba. Y abajo tiene estas cositas. Después tiene un calderón. Nota larga, enlazada. Y pues cosas así, ¿no? Y aquí está. Veo hasta mordentes y todo, y alteraciones, como veo hasta cuadros, como si tuviera una armadura de clave. Sí, sí En tiene algunos también. casos armadura de clave, en otros no. Muy interesante. Muy Sí, interesante. si pueden escuchar esta partitura, es increíble, ¿no? Es una obra de arte, ¿no? Es una gran influencia para mí. Son mis maestros, ¿no? Luciano Berio, Yanis Xenakis, que
que fue el ingeniero Le Courvoisier, y convirtió todas sus sketches de arquitectura, los convirtió en partituras. Entonces, estoy muy apegado a lo gráfico, a la cuestión gráfica y a la traducción del data en música, de la cuestión gráfica en cuestión temporal. O sea, traducciones de cosas gráficas en cosas temporales, de cosas temporales en cosas gráficas, de cómo se representan las cosas, ¿no? Fonética, metáfora, pues todas esas cosas, ¿no? Excelente, excelente. Nos has abierto un mundo desconocido, ¿verdad? Tenemos más preguntas para ti. Ok. Tenemos más preguntas para ti. Román, por favor. Muchas gracias por venir a nuestra clase hoy. Obviamente es un placer y bueno, me gustaría saber un poco más sobre cómo, bueno, su exploración académica de la banda sonora, la composición musical y la música electrónica, cosas así. Contribuyeron a esta pieza, Ángel Exterminador en particular. Bueno, pero más aún, ¿lo piensa usted sobre la importancia de la vocal performance en el espacio de las bellas artes? Pues te voy a tomar la pregunta por varias. ¿A qué te refieres con banda sonora? Cuando dices banda sonora, ¿a qué te refieres? Bueno, no sé. Dame un segundo. Como film soundtracks. Ok, exacto. Pues mi educación es film scoring composition. O sea, estudié música fílmica porque siempre he sido un fanático del cine y lo puedes ver en mi referencia a Luis Buñuel en mi pieza. Y de la música de cine, ¿no? Que en la música de cine el compositor es un elemento pasivo, ¿no? Si te das cuenta, la mejor música de cine es donde no te das cuenta de que hay música. La música guía tus sentimientos y tus emociones nada más. Entonces me interesa mucho la cuestión también de lo que le dicen Foley, que son los efectos sonoros. O sea, hay gente dedicada totalmente a hacer efectos sonoros para el cine, ¿no? Por ejemplo, si a alguien le están dando un cuchillazo en la espalda, pues agarra un celery, ¿no? Y le clava un cuchillo y con eso graban el sonido y imita el sonido, ¿no? O si quieres un sonido de lluvia, puedes poner unos frijoles a refreír y los grabas y suena como la lluvia, ¿no? Entonces me interesa mucho esa metáfora de utilizar cosas en Foley. Ahora, la cuestión de música electrónica, la música electrónica, si te das cuenta, está muy basada en lo que se llama timbre, que son lo que se llaman los colores de cada instrumento. Y eso lo relaciono mucho a mi estudio de orquestación, ¿no? Obtener de un instrumento diferentes timbres, ¿no? Que un violín se pueda tocar de muchas formas. Y lo notas en mi exploración en lo del ángel exterminador, ¿no? No es lo mismo tocar el ángel exterminador con una piedra que tocarlo con un cojín, ¿no? O con un pincel. O con un motor, ¿no? O sea, la cantidad de sonidos y de diferentes sonidos que le puedes sacar a una sola cosa, ¿no? Pegándole con madera, pegándole con plástico, suena distinto. Todos los sonidos distintos. Y pues toda esa información y formación mía pues musical me ha influenciado en la cuestión de explorar timbre, de explorar combinaciones entre diferentes sonidos que suceden al mismo tiempo y de notación, como te estuve diciendo. Y la música electrónica, pues la magia de la música electrónica, ¿no? De poder crear cualquier sonido que no existe desde la nada, ¿no? Uno empieza a unir frecuencias hasta que produce un sonido que no existe, ¿no? Que se está creado totalmente a partir de electricidad que sale de la pared, ¿no? No sé si eso contesta a tu pregunta o quieres que expanda un poco más. Sí, no, está bien, muy buen explicado. Y muchas gracias. Excelente. Entonces tenemos tiempo para una última pregunta.
Ujú. Por favor, Kate. Si vamos a un museo y hay su obra, pero no hay una performance, hay partes de la significativo de su obra que perdemos o podemos entender todo. Esa es muy buena pregunta. En una palabra no se pierde nada, ¿no? En otra palabra, parte de mi obra está basada en la cuestión precolombina de los mexicas, los aztecas, los mayas. Y para ellos un objeto sonoro representaba lo que es el objeto, como el espacio físico que ocupa, y al mismo tiempo como el sonido que produce, ¿no? Si uno entra a un templo y ve un objeto sonoro, el objeto sonoro no solo es un objeto sonoro, sino es un talismán de conexión a mundos entre el consciente y el inconsciente, entre la vida espiritual y la vida material. Y eso es mucho parte de mi obra. Al mismo tiempo, lo que hice mucho es hacer comentarios en el arte conceptual, ¿no? Por ejemplo, en el arte de los 90s, de los 2000s, ves, por ejemplo, arte en Nueva York que hacían que, por ejemplo, es un bloque de mármol enorme, ¿no? Y es conceptual, ¿no? O una caja de zapatos usados, ¿no? Como arte conceptual. Pero lo que yo dije es, ¿qué tal si el arte conceptual le da significado, ¿no? En lugar de ser un par de zapatos usados, son una parte de zapatos de migrante usados. Entonces ya no son los mismos zapatos del arte conceptual, ya son otra cosa. Como el famoso plátano que pegaron, la famosa banana plátano que pegaron con un scotch tape en la pared, ¿no? En una galería, ¿no? Sí. O sea, una banana pegada en la pared en la calle no es lo mismo que una banana pegada en una galería, ¿no? Al mismo tiempo, si encontramos un par de tenis, de zapatos tenis en un basurero, no es lo mismo que si los encontramos en Marte, ¿no? Si nos echamos un viaje espacial. Los encuentras en el basurero y dices, pues, alguien tiró los zapatos a la basura, ¿no? Pero si te vas a Marte y encuentras un par de zapatos tenis, dices, wow, ¿qué están haciendo esto aquí? Entonces, uso mucho la cuestión de enmarcar, ¿no? Con significado. De hecho, la pieza de los niños que hice amplificando zapatitos de niños y juguetes de niños es un comentario a una pieza de Christian Marclay, que es un artista sonoro de Nueva York, en que él fue al Walmart o al Walgreens y compró un montón de juguetes y los amplificó. Entonces una vez vino conmigo y me dijo, ¿sabías que yo también hice una pieza con juguetes amplificados? Le dije, sí, mi pieza es un comentario en tu pieza. La única diferencia es que mis juguetes vienen de niños de la frontera y los tuyos vienen de la tienda. Tremendo, tremendo. Y nosotros trabajamos una novela recientemente de Yuri Herrera y precisamente el protagonista, el personaje protagónico de Maquina, ella menciona las cosas que se ven en la frontera, inclusive menciona las cosas que ella lleva consigo como migrante. Tienen un valor muy importante, todas esas fotos, todos esos objetos, son recordatorios de un espacio que dejamos atrás y de un espacio altamente emotivo y altamente significativo. Bueno, Guillermo, hemos llegado a la hora en la que acaba nuestra clase. Desdichadamente, te agradezco mucho tu presencia, has sido una inspiración para todos y además has abierto un mundo de posibilidades y es tan maravilloso conocer tu obra de primera mano. Pues nada, nos despedimos. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias.